¿Qué es más dramático? ¿Caer en manos de la guerrilla de las FARC en la época de las pescas milagrosas, la época de Romaña o del Mono Jojoy, o caer en manos de un esposo abusador? Bueno, la vida de María Paula Linares es toda una montaña rusa. Hija de Hernán Linares Ángel, fundador de Unimpao, una de las instituciones educativas más importantes de Bogotá, que en 1999 fue secuestrada por policías y entregada a la guerrilla de las FARC. Bueno, después de ser liberada, terminó casándose con un abusador que le terminó quitando Unimpao, y después de muchos años de lucha, hace solamente unas semanas, la Corte Constitucional le devolvió, después de esa gran lucha, a Unimpao. Y esta historia ustedes la tienen que escuchar. María Paula, gracias por estar con nosotros. A ti, Rafael, por la invitación. Estamos también con Jacques Simón, su abogado. Su firma llevó a cabo toda esta investigación y todo lo que sucedió en la Corte Constitucional. Pero comencemos con mi primera pregunta. ¿Qué es más dramático? ¿Haber sido secuestrada por las FARC o caer en manos de un esposo abusador? La segunda. La segunda. ¿Por qué? Porque tengo 2 hijas, porque aquí hay una historia dolorosa, muy dolorosa, no solamente mía, sino de 2 mujeres más, donde hay mucho dolor, hay sufrimiento, hay un proceso muy largo de lucha, de buscar la justicia, de buscar la verdad, y me tocó exponer mi vida y la de mis hijas al público. Me tocó hacerlo, me vi obligada a hacerlo, y pues esto también incluye la vida de mis hijas, por lo tanto pues esto no se compara. Y Jack dice que la justicia cojea pero llega, y en muchas oportunidades no llega, y aquí llegó. Los procesos son muy largos, son muy difíciles. Nos dijeron que no en la mayoría de las instancias a las que acudimos. Digamos que ha sido una pelea de para arriba, una pelea con muchísimo esfuerzo, pero pues en este caso la Corte Constitucional tomó una decisión muy importante para entender la violencia de género, para entender la violencia económica, y que tomó unas medidas realmente de fondo. Comencemos por lo primero. 1999. ¿Cómo se llevó a cabo ese secuestro? El secuestro tuyo. Camínanos a través de lo que sucedió. ¿Qué día era? ¿A qué horas? A mí me secuestran un 5 de febrero, era un viernes de 1999. Yo salía esa mañana para la universidad, para Impao. Yo toda la vida, desde la universidad, pues trabajaba en Impao. Y iba en la 11,82 en Bogotá, y una moto viene muy rápido atrás de mi carro y le pega al stop de mi carro y me lo rompe. Y pues ahí empieza el principio de toda mi historia de mi secuestro. Yo llego a la oficina, el portero a la oficina me dice: María Paula, tenga cuidado porque la policía parte los stops rotos. Y yo, ok, sí, tranquilo, no se preocupe, y me voy por la noche a mi casa. Y de ida para mi casa, pues llovía en Bogotá copiosamente esa noche, y me para la policía. Un policía con un pato atrás y me hace señas que me orillo, y me piden papeles, me estoy bajando a la guantera del carro a sacar los papeles del carro, cuando en ese minuto que se acercan al carro 4 o 5 hombres armados pegándole con las cachas de los revólveres a las ventanas. Abre el carro. Y pues, obvio, decido abrir el carro, desbloqueo el carro, se montan a mi carro y me pasan para la parte de atrás. Se montan pues uno de piloto, otro de copiloto, y uno a cada lado atrás mío. Y me sacan de Bogotá esa misma noche, ese 5 de febrero. Te sacan, pero antes me cuentas que cuando iban por la NQS, que es la 30 en Bogotá, los para
Sí, unos policías. hacemos un cruce prohibido. Después de que me cogen, pues cerca, a unas 20 cuadras de donde me cogen, hacemos un cruce prohibido y nos para la policía porque es un cruce prohibido y un viernes en Bogotá y lloviendo, pues obviamente había policías. Nos para la policía y la moto que venía, la misma que me hace el pare y que venía escoltándonos, pues habla con los policías que estaban ahí y nos dejan seguir. Y seguimos de largo y me sacan de Bogotá esa Que misma ahí hubieran noche. evitado tu secuestro Sin duda, sin duda, y te sacan. me sacan de Bogotá. ¿Y qué pasó? Me sacan de Bogotá, me sacan por Usme, por la antigua salida de Villavicencio. Y ahí, pues bueno, horas de horror mías en ese carro. Yo hacía cuenta si me violaban y quedaba embarazada, entonces de la angustia volvía y perdía la cuenta y volvía y contaba los días por si quedaba embarazada o no y les decía, si ustedes me violan, me tienen que matar. Eh, yo me voy a acordar de la cara de ustedes, a mí el horror era que me fueran a violar. Cuando de pronto ya muy afuera de Bogotá me dicen, no se preocupe, no le vamos a hacer nada, usted está bajo las FARC, bajo el mando de las FARC, nosotros queremos canjear unos cupos para nuestra gente en la universidad con su papá. ¿Esos policías hacían parte de una banda? Eran policías de Eh, los Calvos, ¿cierto? Ya reconstruyendo el tema, ya hoy en día en la JEP, en la que María Paula se ha postulado como víctima, hemos podido reconstruir un poco de lo que pasó en ese momento. Realmente quienes secuestran a María Paula no es las FARC, es una banda que se llamaba en ese momento Los Calvos, que era una banda que tenía policías retirados y activos, y son los que la entregan finalmente. Entonces eso explica lo que pasó en la 30. Y es que no es que fuera alguien haciéndose pasar por policía, efectivamente era un policía el que los estaba acompañando. Entonces suben por el Claret, por el lado de Usme, eso es la localidad del Sumapaz. ¿Ahí qué sucede? Íbamos en mi carro, como lo conté, hasta donde, no sé, muy arriba, a la salida de Bogotá, llegamos en mi carro al lado de una tienda. Me suben hasta encontrarse con la guerrilla. Esa guerrilla ya está vestida de civil, no están uniformados. Y me reciben, se entran a mi carro y eso es en esa tienda que les estoy diciendo, que después con toda la gente que estuvo secuestrada conmigo, pues paramos en la misma tienda. Y ahí me pregunta qué quiero, pido agua, cigarrillos, bueno. Y ahí, no sé, esperamos 2 horas, 3 horas y llega ya una camioneta con guerrilleros uniformados y armados y me suben al carro de ellos y ahí ya pues me suben al páramo de Sumapaz y ya hasta encontrarme con Miller Perdomo en el primer campamento donde yo paso la primera noche. El guerrillero Miller Perdomo, Perdomo. que era el comandante del Frente 51 de las FARC. ¿Y qué encuentras ahí en ese lugar? Él me recibe, o sea, él está parado afuera del campamento cuando llegamos en el carro. Me recibe, me dice, hola Paolita, desde ese día me quedé Paola para la guerrilla. Me dice, hola Paolita, le mandé a mis mejores hombres para que no le hicieran nada, ¿cómo le fue? ¿Le hicieron algo? Esta noche la pasa aquí conmigo y mañana por la mañana llamamos a su casa. Efectivamente, esa noche paso la primera noche con él, pues en ese campamento, y en un cuarto con muchos guerrilleros, yo me siento en el piso, espero pues a que, no sé, al momento que me vayan a llamar, efectivamente, a horas de la madrugada me llaman, nos vamos en el carro de Miller, pues pleno paramos Sumapaz, no sé, eh, pues obviamente no tenía ni idea en qué parte estaba el páramo de Sumapaz, pero sí sabía que estaba en el páramo de Sumapaz por los letreros del páramo nacional de Sumapaz y hasta que llegamos a un punto donde con un teléfono satelital que había en esa época, porque los celulares pues había poca cobertura, llama Miller desde ese celular mi casa, hablo con mis papás y ya y me meten al monte, me meten páramo adentro, después pues a la zona de extensión. Cuéntanos de esa llamada. ¿Cómo estás? ¿Te hicieron algo? Yo estoy bien. Sí, estoy con la guerrilla. Sí, no me han hecho absolutamente nada. Estoy bien, tranquilos, estoy bien. Y ya, cortísima la llamada y no más. ¿Qué edad Ya es tenías tú? 25 años.
¿Y de ahí qué pasa? Y ahí ya me meten al páramo, pues me dieron, bueno, caminábamos y después una mula y no sé, mucho tiempo atravesando el páramo. Llegamos a un campamento como intermedio antes del definitivo. Ahí pasé 2, 3 noches. Ahí esperamos más secuestrados. Ahí llegan 2 secuestrados más a ese campamento. Al cabo de un día, o iniciamos la marcha otra vez. Ahí sí ya en una mula, me acuerdo perfecto, bajando pues toda la cordillera, pero era todavía el Sumapaz, hasta llegar a un campamento donde había 15 secuestrados. 15 secuestrados 15, más. 14 secuestrados. ¿Te acuerdas de Más los algunos que de ellos? llegábamos nosotros nuevos. Sí, de muchos. ¿De quiénes? De Gonzalo, de El Paisa, de Lina, sí, muchos secuestrados. Álvaro, por supuesto. Ahí había un japonés. Sí, había un japonés que también lo había cogido de la misma banda Los Calvos, que me cogió a mí. Él fue el primer secuestrado que salió cuando yo llegué. Con él yo mandé la primera nota, o bueno, la primera información a mis papás que estaba bien fue a través de Soro Shimura, se llama el japonés. ¿Cómo se Estaba llamaba el japonés? Soro Shimura. Y él es la primera persona que llama a mis papás y así les estuve, pues él no, el traductor y la embajada de Japón se comunica con mis papás cuando él sale y pues les dice, sí, estuvimos con María Paula y pues está viva y sí, son las FARC la que la tienen. ¿Y en qué momento aparece Jaime Garzón, el famoso comediante? Jaime Garzón, pues había hecho política en Sumapaz y era, pues obviamente era periodista, pues que todos lo conocíamos. Y él, hasta donde yo tengo entendido, pues él tenía algún vínculo con Miller Perdomo, vínculo, digo yo, de consanguinidad. Y él ayudaba a mediar secuestros. Llevaba información, traía información, llevaba ropa, medicamentos a los secuestrados. Y pues mi papá, gracias en Pau, pues ahí se contacta con Ervin Hoyos, que ya falleció, y El de con las voces del secuestro, secuestro. exactamente. Y con otro periodista que trabajó muchos años con Ervin y después, bueno, y con Inravisión, la verdad se me va el nombre del señor, pero bueno. Y entre ellos dos ponen en contacto a mi papá con Jaime Garzón. Mi papá va a Radionet, que era donde trabajaba Jaime Garzón, y pues Jaime Garzón recibe a mi papá muchas veces. Él baja mi carro del Sumapaz hasta mi casa en la ciudad de Bogotá. Él hace todo el trayecto, baja él, le entrega a mi papá el carro con mis llaves a mi papá. Mi papá y mi mamá le mandan una maleta llena de ropa, pues me la mandan, pero en ese entretanto el ejército pues hacen una emboscada a la guerrilla al frente, pues al frente mío, y matan al comandante, a Miller Perdomo. Lo matan. Lo matan, el ejército lo mata, y los secuestrados que estábamos con Miller, obviamente nos mandan a diferentes frentes, y a mí me mandan pues para otro frente, el de Romaña, el 53. ¿Y tú escuchaste ese enfrentamiento? Estaba muy Sí, cerca. los fusiles se oyen, las bombas se oyen, ¿cómo se llaman? Los helicópteros, se sobrevuelan los helicópteros, las luces que lanzan, las luces De noche, bengala, unas luces de sí, bengala que exactamente. alumbran todo. Eso se ve, no sé hasta qué distancia se puede ver, pero claro, lo veíamos. Lo veíamos y lo veíamos. Y después nos enteramos, días después, por radio, que habían matado a Miller Perdomo. Y efectivamente, pues, bueno, hubo un tiempo después de que mataron a Miller, cuando ya entre todos los secuestrados, ya atando cabos, por supuesto, no había mercado, era un desorden, o sea, lo que funcionaba dentro el giro ordinario de los días, pues empezó a hacer otra cosa diferente y después nos enteramos pues, que habían matado a Miller Perdomo y nos dividen con diferentes comandantes. ¿Cómo era Miller Perdomo? Miller Perdomo era como el Che Guevara, además lo tenía de todas las formas, ¿no?
en stickers, dibujado, todo era el Che Guevara y se parecía, o sea, físicamente se parecía al Che Guevara. O sea, como con barba, Sí, como sí, con sí, boina. sí, se parecía mucho al Che. ¿Y ahí qué pasa? Y después de que lo matan, a mí me mandan al frente 53 de las FARC, que es el de Romaña, pues era el de Romaña. ¿Cómo te recibes? Eh, eh, me- a todos nos mandan a las caletas el día que él llega al campamento. Entonces, claro, fue a la mía, a la primera que fue a la mía. Me dice, Paola, con una agenda. Me parece siempre verlo con una agenda y, bueno, y un esfero. Está repuestica, ¿no? Yo, repuesta. Entonces, sí, está repuestica. Le ha aceptado la estadía acá. Se puede quedar más tiempo con nosotros. No sé, alguna cosa le debí haber contestado que, bueno, mucho, sí me acuerdo, pero no voy a decirla. Y me dijo, después, pocos días después, vamos a salir de acá a otro campamento y en la marcha volvemos a hablar. Y así fue, en la mitad de esa otra marcha que empezamos, la segunda visita de él es a decirme que tenía que mandar una prueba de supervivencia a mis papás, diciéndole que yo estaba enferma porque mi papá no quería pagar, entonces que había que meterle miedo, y la forma de meterle miedo era que yo tenía un suero. Entonces, pues antes me moría la risa, yo pues eso no es grave, pero claro, eso es gravísimo, obvio, sí, mandemos la prueba de supervivencia. Hice la prueba de supervivencia, esa fue la primera prueba de supervivencia que hice después de la primera llamada. La primera prueba de supervivencia realmente fue esa de la carta. Y bueno, así pasaron varias pruebas de supervivencia con Romaña. ¿Y de ahí siguieron a dónde? Hasta el límite del Meta y el Caquetá. Esto es entre el río Duda y el Guayabero. Esto queda abajo de la Macarena. O sea, al sur de Colombia. ¿Cuánto duraron caminando? Por ahí un mes largo, un mes y medio, 2 meses. Y llegaron a la zona de distensión. En esa Sí. época estaban los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, que eran 42.000 kilómetros cuadrados, y ahí ya no podía entrar la fuerza pública ni el ejército. Y los centran a la zona de distensión. ¿Y qué pasa? Ya en la zona de distensión, pues eran fáciles las marchas, pues porque no teníamos que andar de noche, sino pues las marchas se hacían de día, porque se podía cocinar, porque ellos, pues para que los helicópteros pues no lo capten los radares, pues se cocinaba de noche y se hacían como en unas cuevas la parte de la cocina para que el humo no alertara a las autoridades. Pues esto ya se podía hacer de día y las marchas eran de día. No teníamos el miedo o el peligro, la inminencia que llegara pues, el ejército. Entonces pues era relativamente más relajado que si no fuera la zona de distensión. Pues marchas eternas, largas, y la guerrilla tenía un sistema que lo usan no solamente con los secuestrados, sino con la propia base guerrillera, que es que no saben, a ningún guerrillero le dicen para dónde van, ni cuántos días es la marcha, ni para dónde va, si para el norte, para el sur, para el oriente, para el occidente, no dicen absolutamente nada, solamente lo sabe el comandante. Y pues obviamente uno secuestrado también, pues no sabe nada. Entonces no sabe si la marcha va a durar 8 días, 15 días, para dónde va, cuándo llega, cuándo termina, no sabe uno nada. Y lo creo y lo sé pues por mis compañeros del secuestro y por mí, lo puedo decir, lo más duro, de las cosas más duras del secuestro es eso, es no saber nada. No te dan información de absolutamente nada, no sabes para dónde vas, no sabes nada, no tienen ni idea de nada, solamente lo sabe el comandante. Entonces, esa incertidumbre, ni siquiera esa incertidumbre, ese desconocimiento, eso para la cabeza es brutal. O sea, eso es de las cosas más denigrantes que hay. Y
no sé, yo creo que fue alrededor de 2 meses que tardé en llegar de la zona de Sumapaz hasta la zona de extensión. la zona de extensión, pero bien abajo de la zona de extensión. ¿Y cuando llegaron a dónde? Esto ya era a 2 días caminando de Caño Cristales hacia esa zona, y después cuando salgo, obviamente, pues ahí cerquita estaban los militares secuestrados, después estuvo Ingrid Betancourt secuestrada cerca de esa zona, estábamos todos como por esa misma zona los secuestrados. ¿Y con quién estabas ya ahí tú? ¿Con quién Ahí como compartiste el secuestro? yo salí con 3 personas como desde el páramo, pero pues ahí me encontré con 8 personas más, 6 personas más, y enfrente de nuestro campamento había un caño. Ellos siempre buscan los campamentos al lado de los caños para poderse bañar y obviamente tener agua. Al frente del caño había otro grupo de secuestrados, eran unos 8 personas también, más o menos, 8 o 7, y pues solamente nos veíamos cuando íbamos a bañarnos en el caño, entonces como que nos identificábamos y nos contábamos cuántos éramos de un lado y del otro, y por mí y por un secuestrado que estaba al otro lado logramos hacer contacto y saber quiénes éramos los que estábamos unos al lado, pues quiénes eran los que estaban acá al lado, y duramos mucho, o sea, todos los que estábamos ahí fueron largos los secuestros de todos. Aparte de Romaña, ¿a qué otros comandantes conociste ahí en la zona? A Reyes, Raúl. sí, a Raúl Reyes y a Simón Trinidad, y al comandante del Frente 42, que era Peter, que después me enteré que tenía un papel súper protagónico importante en las negociaciones con Andrés Pastrana. ¿Y ellos cómo los trataban ustedes? Peter conmigo era absolutamente querido, no, nunca me dio síndrome de Estocolmo, lo aclaro, pero conmigo era absolutamente especial. Era doña Paulita, que se le ofrece, Paulita, que necesita, Paulita, lo uno, Paulita, lo otro, me daba la mejor parte de la comida, ella sabía que me gustaba y que no me gustaba, entonces me mandaba a preparar lo que me gustaba dentro de lo que se podía. Si llegaba la canoa con la economía que era el mercado, los cigarrillos eran primero para mí, el papel higiénico el primero era para mí. Me decías que Fue especial te conmigo. los ganaste de Sí, alguna manera. sí, Esa fue la manera de sobrevivir. sin duda. Cuéntanos de eso. Me hice amiga de los guerrilleros, les daba clase de inglés. Había un secuestrado que lo cogieron cuando salía de un instituto de inglés, entonces llevaba todos sus libritos. Le dije, préstame esos libros, yo con esos voy a darle clase a todos los guerrilleros. Y efectivamente, le pedí permiso al comandante, entonces les daba clases de inglés a los guerrilleros, los peluqueaba. El comandante me decía, Paola, venga para acá, dígame qué es la OEA. Entonces, la OEA es esto, dígame qué es, o sea, entonces tenía relación con ellos por eso. Por ejemplo, para oír las noticias, ellos oyen pues 1 hora al día exacta las noticias, me sentaban con ellos, explíquenos, entonces, ¿qué pasa con esto? Explíquenos, Paulita, ¿qué pasa con lo otro? Entonces tenía me daban cierto tipo de privilegios, digámoslo, pues por ese tipo de relación que tenía con ellos, y pues bueno, pues ellos están más secuestrados que nosotros, la verdad, o sea, son niños, eran niños. ¿Cuánto duraste ahí? ¿Y cómo lograron liberarte? Pues en la zona de extensión duré 8 meses, más o menos, y me liberaron pues porque mi papá pagó pues muchas veces, creo 3, 4 veces pagó, y bueno, pues fue un secuestro económico, netamente económico. Me contaste que tu papá fue a la zona de extensión. Sí, mi papá pues conocía a Víctor G. Ricardo, que era el comisionado de paz de ese momento de Andrés Pastrana, y por Víctor G. mi papá logra llegar a la zona de extensión y se reúne con Simón Trinidad, con el Mono Jojoy, no sé con quién más se reuniría, y ellos le dicen que no me tienen, que las FARC no me tienen, que ya revisaron sus listados y que pues ellos no me tienen a mí, que seguramente será otro grupo al margen de la ley, pero pues que ellos no son los que me tienen a mí. O sea, es decir, esa visita se pierde, no se logra absolutamente nada, solamente pues más dolor y más tranquilidad para mis papás, porque pues no obtuvo ningún tipo de
de respuesta, al contrario, lo que se daba por hecho, pues no, ni siquiera lo cumple. Cuéntanos sobre el programa radial Las Voces del Secuestro y el impacto que tenía sobre ustedes. A mí me llamó, obviamente, dentro de las cosas que me llamaron la atención fue que lo único que podían tener los guerrilleros era un radio y no era escondidas, es decir, se los daban y les daban las pilas los guerrilleros y todo giraba alrededor del radio. Y tan era así que todos hacíamos y tratábamos de lograr una mejor antena para que el radio cogiera bien por los mensajes de Las Voces del Secuestro, que era un programa de Erwin Hoyos de Caracol que salía los viernes desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Bueno, se fue alargando porque era por 2 horas, 3 horas, 4 horas y eran tantos los secuestrados en Colombia que se alargó hasta las 6 de la mañana del sábado, o sea, amanecer el sábado. Y entonces, claro, lo más importante para nosotros eran los mensajes de Las Voces del Secuestro. Entonces, pues para que cogiera bien el radio, pues había que tener una buena antena, te lo hacíamos con esponjillas y tirábamos a los árboles. Eso era toda la semana tratando de mejorar la señal de radio. Y cuando Shimura sale, obviamente él no hablaba nada de español, no aprendió nada ni le interesaba nada de español. Lo poco que Shimura logra transmitir, y cuando él sale, el intérprete de la embajada japonesa en Colombia, cuando habla con mis papás, sí la tienen las FARC, y el programa por donde le pueden mandar mensajes de Las Voces del Secuestro. Eso es lo único que le llega concreto a mis papás. A los 8 días de salir Shimura, mis papás aparecen por primera vez en Las Voces del Secuestro. Y pues de ahí para adelante, cada 8 días. Siempre mensajes. Siempre. ¿Y qué significaban esos mensajes para ustedes? La vida, la esperanza absoluta. O sea, gracias a eso, yo tengo fe. O sea, yo soy una mujer devota, católica, yo creo que eso me sostuvo, sin duda, la fe, y segundo, esos mensajes de Las Voces del Secuestro. Sin eso no lo hubiera podido resistir. ¿Y cuándo te liberan y cómo sucede eso? El 24 de diciembre me avisan a mí que yo salgo del campamento. Y ese día efectivamente llegan por mí, me sacan los guerrilleros. Bueno, hay una anécdota. Nosotros siempre entre todos los secuestrados teníamos cartas, pues mini cartas, para entre todos repartidas, para el primero que saliera, pues se pudiera llevar las cartas para las familias. Entonces yo les dije, me avisaron, dígale, Johnny se llama el guerrillero, Johnny, avísele a los demás para que actualicen las cartas que quieran sacar. Yo confiaba en Johnny. Entonces Johnny va y les avisa, oiga, se va Paola, actualicen cartas quien quiera. Y efectivamente hay un par que sí, otros que no. Y la única forma de sacar esas cartas del campamento, porque no lo revisan antes de salir, por supuesto, entonces la única forma es una toalla higiénica. Entonces yo cogí la toalla higiénica, saqué el algodón de la toalla higiénica y metí todas las cartas. Entonces el día que yo salga, pues me pongo la toalla higiénica y ya. Efectivamente, así saqué las cartas. Entonces yo salgo, me llevo mis cartas en la toalla higiénica puesta, la ropa interior mía. Entonces, claro, me chalequean a la salida. Yo no tengo nada, no llevo absolutamente nada. Y saco las cartas. Y bueno, salgo del campamento el 24 de diciembre. Un trayecto muy largo por algunos de esos 2 ríos que ya les dije. Y bueno, una cantidad de estaciones y de paradas hasta que finalmente, muy cerca Mesetas, a mí me cambian el uniforme. Voy a volver un poquito. Al principio, cuando los guerrilleros me dijeron, Paola, ¿usted qué número de zapatos es y qué talla de ropa? Yo con mi sastre elegantísimo a la oficina con tacones, yo no necesito nada de eso. Mi papá en 8 días me saca acá. Yo no necesito nada, cero, nada. Yo entaconada y con sastre. Después dije, bueno, está bien las botas, talla 38. Yo ya tenía las botas. Y después dije, obviamente, deme camuflado porque amo el camuflado, porque el camuflado no lo pican los zancudos, porque se seca rápidamente, porque no importa si uno está metido en plena manigua en la selva, se seca el uniforme. Bueno, yo con mi camuflado de las botas, me dan ropa para cambiarme, pero no zapatos. Entonces, ese es el momento que yo ya sé que ya sí voy para afuera. Entonces, efectivamente, yo ya voy para afuera, me cambian de ropa, bueno, me dan ropa, yo me cambio, salgo de un caserío cerca a Mesetas y empezamos a caminar y a caminar y a caminar. Yo iba con 2 guerrilleros hasta que ya un momento me dicen, vea, siga derecho,
va a encontrar una carretera del lado derecho al izquierdo, debe pasar un bus, usted para ese bus y ese sube y se monta y ya, se fue. Así fue. Seguí yo caminando, caminaba, llegué al camino, pues un camino de trocha y efectivamente, pues no pasó ningún bus, no pasaba el bus, se oscurecía y no pasaba el bus, hasta que finalmente pasó un camión chiquito con plátano, pues que un señor que iba manejando con un ayudante que estaba vendiendo plátano verde. Entonces yo les hago el padre y dijo, pucha, me cogen o me llevan porque no me voy a quedar aquí parada en la carretera. Efectivamente se paran, ¿para dónde van? Pero ¿ustedes para dónde van? Me dicen, para Mesetas. Y ay, yo también voy para Mesetas. Me monto con ellos en el carro, cuando de pronto ya en la mitad ya se me quitó la fortaleza, ya me se quitó todo y ya empecé a llorar. ¿Y usted qué hacía adentro? Y yo, uy, es que estaba secuestrada, por favor ayúdenme. Bueno, ellos paran en una tienda del camino, me cambian los zapatos porque me dicen, con esas botas no las podemos sacar de Mesetas porque aquí se termina la zona de extensión. O sea, aquí ya van a encontrar ejército. Claro, el retén, hay un retén del ejército y pues lo más recomendable es que pues no diga nada, nosotros le llamamos hasta a Casillas. Sí, a Casillas. Y así fue. Encuentro el retén del ejército. Yo no me quería bajar del camión. Ellos se bajan, desocupan el camión, el ejército lo revisa por todos los lados. Y pues no sé, el general, el comandante, el que estaba ahí, como el de más alto rango de ese retén, me pregunta cómo se llama, para dónde va, de dónde viene. Cuando pues, yo no pude más, y yo también otra vez lloro, es que estaba secuestrada, toda la historia, quédese conmigo. Yo, no, ni abate, yo salgo, no me quiero quedar acá, yo quiero salir ya. Entonces me dice, vea, ¿tiene plata? Le dije, no tengo nada. Entonces me da un billete, me dice, llegue al próximo pueblo, hay un telecom, porque en esa época en Colombia existía telecom, que era pues... Para llamar. En la plaza hay un telecom, desde ahí puede llamar a su casa. Y yo, ok, listo, muchas gracias. Segura no se quiere quedar. Y yo, no, déjeme aquí en paz porque yo voy feliz con ellos dos. Así va. Se montan otra vez al carro, montan los plátanos y nos vamos. Y llegamos hasta Casillas. Y en la Casillas ya llegamos. Claro, ellos vendiendo plátano de local en local. Cuando yo voy al telecom, espéreme, yo voy a ir a llamar. Me recogen. Sí, tranquila, vaya. Efectivamente voy, llego a telecom y llamo a mi casa. Y ya mi hermano contesta en la casa y bueno, ya, ¿dónde está? Y da gritos y yo, tranquilícese, estoy en la casilla, le llego allá, no se mueva. Yo, no, esto es zona guerrillera, olvídese. Yo le llego a Villavicencio y así fue. Nos encontramos en Villavicencio con mis papás y mi hermano. ¿Qué pasó ese día en Villavicencio cuando viste a tus papás? Pienso que lo más duro fue ver mi mamá, apenas yo la abracé, mi mamá en los huesos, impresionante, porque yo le dije, pero ¿por qué estás tan flaca? Mi papá también, no, eran dos seres humanos diferentes. Eso a mí sí, eso fue como una de las partes más duras. Y bueno, pues ese fue el principio de la enfermedad de mi mamá y de mi papá. Y sí, pues esa es la parte más dura para mí fue esa. Pues eso les desencadenó pues un desencadenante de las enfermedades de ellos y pues sus últimos años. ¿Y cuando llegaste a Bogotá? Llegué a Bogotá, mi cuarto mi mamá me lo tenía con todas las cartas, regalos de mis amigas, de la familia, los amigos de mis papás, de cumpleaños, de Navidad, de todo, de bienvenida, todo mi cuarto lleno de flores, de regalos. Por ejemplo, me acuerdo que yo no podía dormir en mi cama, yo dormía en el piso, mi mamá la primera noche se para, mi mamá dormía conmigo, entonces me dice, pero ¿por qué no duermes aquí conmigo? Yo no, ok, dormíamos las dos en mi cama, yo por la noche me bajaba al piso, mi mamá se levantaba y me pareció ver a mi mamá llorando, pero ¿cómo así que te acuestas en el piso? ¿Por qué te acuestas en el piso, mamá? Porque no puedo en el colchón, o sea, no puedo, no resisto el colchón, pues obvio, estar durmiendo en el piso durante casi un año, pues sí, hasta que ya poco a poco, ya qué rico cambiar del piso al colchón, efectivamente ya, pero sí. Y ahí pasemos a Juan Luis Velasco,
en esa época era tu novio Sí. y a él la guerrilla le pedía que él fuera el que llevara los pagos. Cuéntanos un poco de él y cuánto llevabas de relación con él y cuál era el papel en ese entonces. Yo ya estaba en novia con Juan Luis Velasco. Yo creo que ya por ahí 2 años de novia con él. No es que fuera de los afectos de mis papás, poco más bien, poco o nada, pero a pesar de eso, pues la guerrilla quería negociar con él y quería que fuera como el intermediario entre mis papás y la guerrilla. Pues salí del secuestro, seguí con él y me caso. Yo salí en diciembre del 99, me casé en el 2000 con él. ¿Cuánto pagaron tus papás por ti? No lo sé, no lo sé. Pero fue mucha plata. Fue mucha plata, fue mucha plata. Y te casas con Juan Luis. Me caso con Juan Luis ¿Y por qué tus papás no querían a Juan Luis? porque pues veían que era un hombre absolutamente dominante, que no me trataba bien, que me peleaba por todo, que se ponía bravo por cualquier cosa, que no le gustaba cómo me vestía, entonces me tocaba cambiarme y vuelve y baje y salga hasta el momento que le gustara, porque era celoso, porque me distanciaba cada vez más de ellos y de mi hermano. Pero a pesar de eso, te casas con Juan Luis. Sí. ¿Qué pasa cuando mandan las invitaciones y cuál fue la actitud de él? Para poner un poquito en contexto lo que estás preguntando, mi papá quedó debiendo plata a la guerrilla, se tenía que hacer un último pago después de que yo saliera, ese fue el compromiso de mi papá, compromiso que también honró. Por lo tanto, cuando yo dije que me casaba, la condición de mi papá fue que no se entregaran tarjetas de matrimonio, por obvias razones. Me dijo, no podemos estar teniendo un secuestro, debiendo plata a la guerrilla y tú haciendo una fiesta. Pues no hay tarjeta de invitación. Y a final de cuentas mi mamá me dice, lleguemos a unos términos conciliatorios y se entregan tarjetas de matrimonio en la ciudad de donde es él. En Popayán. En Popayán, exactamente. Y se mandan a hacer tarjetas solamente para Popayán, pero pues no para Bogotá. Y cuando me entregan las tarjetas, se las voy a mostrar a Juan Luis, a la casa de él. Yo voy y se las llevo para mostrárselas. Pues es la primera vez que Juan Luis me pega. Él me saca de la casa, me arrastra el pelo, me saca de la casa de él, me escupe, me dice vulgaridades, bueno. Y eso es, no sé, un mes y medio antes de la fecha del matrimonio y termino casándome con él. Y te terminas casando con él. Sí. ¿Por qué? Porque creía que no era tan grave, porque creía que esto podía cambiar, porque enamorada del amor, enamorada del no sé, yo nunca creí que esto fuera tan grave, la verdad. Yo nunca viví en un ambiente de violencia. Antes mi papá era el bobo de la relación, mi mamá era una fiera completa, mi mamá era un sargento, mi papá era el tonto. Nunca en mi vida, ni oí ni siquiera una alzada de voz de mi papá, mi mamá o de mi mamá, mi papá, nunca. Y esto para mí era nuevo y por lo tanto pues tampoco creí que esto fuera a ser lo que fue. Y mi papá me lo dijo, mi mamá me lo decía, Paulita, ese no es el hombre para ti, vas a sufrir mucho, ese no es el hombre para ti, no es el hombre para ti. Y no, pues no hice caso. Y te casas. Me caso. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Los episodios de violencia empiezan a aparecer cada vez más, son más constantes, más repetitivos, violencia psicológica, después física. Estando embarazada de mi hija mayor,
Es una de las veces que todavía me acuerdo como con mayor dolor. Me pega duro, muy duro. Ese día se iba de viaje y después me acuerdo que era previo a un Día de la Madre. Me llama, me pide perdón, me manda rosas, bueno. Y como me acuerdo, mi hija mayor, eso fue un fin de semana, estábamos los tres solos en la casa y yo tenía a mi hija, pues era un bebé, mi hija no alcanzaba a tener 1 año cuando nuevamente me pega durísimo, yo con la niña en brazos. Me acuerdo perfectamente como el espacio físico, dejarla en la cuna, me acuerdo que me dio tan duro que lo único que cogí fue la cartera, las llaves del carro y a mi hija. Nos fuimos, yo esa noche durmiendo donde mis papás y al otro día yo fui a la comisaría de familia de Chapinero, eso fue en el 2004. Fue la primera vez que presenté la denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Nada, no pasó nada porque pues no. Tristemente en esa época, en 2004, la violencia intrafamiliar todavía era un delito que se podía desistir y se hacían conciliaciones y si uno no iba a la conciliación se archivaba el proceso. Entonces si entre la denuncia y la conciliación el abusador lograba como volver a someter y volver a generar ese control, pues el proceso no avanzaba. Eso hoy en día es muy distinto, hoy en día las denuncias no se archivan por eso, pero en esa época funcionaba así. Y te vas de la casa. 1000 veces, me voy, vuelvo, Pero voy. ¿Y qué hacía él con él? Cuéntanos un poco esos detalles. Al principio él aparecía, al principio pedía perdón, después ya le importaba 5, después no. Y también tengo entendido que eso es lo que pasa en esos ciclos de violencia, es lo mismo. Al principio se arrepienten, al principio no sé qué me pasó, no sé, perdón, eso no vuelve a pasar, vamos a terapia de familia, vamos a bueno. Y después de eso, pues ya ni siquiera había un perdón, ya ni siquiera había, sino usted fue la que me puso así y usted es la culpable y es que usted fue forma de responder. Bueno, lo que fuera era un detonante, realmente. Y aún así, tuviste con él una segunda hija. Tuve una segunda hija con él. Y no sé, hoy ya del otro lado no tenía que ser así, pero fue así. Y hoy en día estoy acá contando la historia por ellas. Y en el 2014 muere tu papá. Y él aprovecha eso. Cuéntanos. Esto es un andamiaje muy grande el que hace esta persona. O sea, él planeó esto con mucho tiempo. Esto no fue una cosa que salió de un momento a otro, no fue una cosa súbita. Esto venía con tiempo armándolo. Yo hoy, por ejemplo, me doy cuenta y hoy ya lo puedo decir, no que no me duela, pero sí lo puedo decir y aceptar. Yo sé que él estuvo conmigo durante los últimos años de matrimonio porque él estaba detrás de otra cosa diferente, no porque me quisiera o porque quisiera estar al lado de mis hijas o de mí, no, porque hay otros intereses diferentes y me aguantó y hasta lograr hacer todo lo que hizo, que fue un entramado jurídico muy bien hecho, pero como no hay crimen perfecto. Entonces yo pienso que eran muy poquitas las piticas para jalar y una de las que con los abogados empezamos a jalar y nada, hasta que finalmente pues llegamos, me adelanté una cantidad, pero pues al fallo de la Corte Constitucional. Pero vamos antes. Tu papá nunca lo dejó entrar en Pau. Nunca, él ni siquiera conocía mi oficina. Y tu papá muere, ¿y qué comienza a hacer él contigo para adueñarse de Impao?
alejarme más de mi hermano, hacerme pelear más con mi hermano, alejarme de mi familia, más de lo que ya estaba en ese momento, a que lo metiera él a Impau, a la asamblea, después a cambiar la asamblea, a la composición de la asamblea de fundadores. En esa época tú controlabas Impau, o Sí. sea, el control era Ujú. tuyo. ¿Y qué hizo él? ¿Cómo te quita el control de Impau? Me convence entre comillas de cambiar la asamblea, la composición de la asamblea, y él para tener la mayoría en esa asamblea, y él es el que tenía la mayoría, pues quien tiene la mayoría pues es el que gobierna y el que manda en la universidad. Me decías que llegó un momento en que ustedes tenían 50 y 50, o sea, él logró meterse, pero él era el representante legal. Sí, Cuéntanos un poco de eso. éramos, como se cambió la asamblea, éramos 2 personas naturales, que éramos él y yo, y 3 sociedades, 3 personas jurídicas, de las cuales él representaba 2 y yo 1. O sea, él tenía 3 votos y yo 2 votos. Después, también me quitan la representación de una sociedad, entonces él ya queda con 4 votos y yo con el mío. O sea, 4 contra 1. Y después meta al hermano de él y después me vota y quedé por fuera. O sea, lo hizo. Te vota de la Sí, universidad. me votó de la universidad. Sin plata, sin sueldo, sin nada. Nada, cero. Nos encontramos con María Paula despedida de su cargo con un despido que se inventaron una justa causa para sacarla, para no pagar la indemnización después de 23 años de trabajar en la universidad, denunciada penalmente además por una supuesta falsedad, entonces ya en defensa, con un proceso de violencia intrafamiliar que no arrancaba y no avanzaba, digamos, perdidos por todos los frentes, porque los actos, los contratos con los que se forma esta situación, todos los contratos están bien hechos, los contratos dicen lo que tienen que decir. Lo que pasa es que detrás hay una fuerza y una violencia que es la que hace que esos contratos se firmen. Pero en papel todo estaba perfecto. En papel él controlaba la universidad, se había nombrado presidente, tenía un contrato laboral con la universidad, se había hecho un proceso disciplinario con el que habían sacado a María Paula. Digamos, en papel todo estaba bien y eso fue lo primero que nos encontramos en muchas de las instancias a las que acudimos. Ahí es donde empezó toda este grupo grande de cosas que hemos hecho, que el resultado de uno de ellos fue la decisión de la Corte Constitucional, la SU 019. Y mucho de esto era porque te sentías intimidado. 100%. Todo esto de cederle a él era un acoso constante y una intimidación constante, y era como que vamos a llevar la fiesta en paz, ¿o? Sí, exactamente. Yo, lo que estás diciendo, pues me devuelvo. Mis hijas y yo fuimos citadas a la Corte Constitucional a declarar, a dar testimonio, y yo les contaba a los magistrados, por ejemplo, si había una asamblea, yo tenía que ir con un discurso supremamente convincente, supremamente, tiene que ser supremamente expresiva en el agradecimiento a Juan Luis por su trabajo, donde no le llegara a convencer y donde no llegara a sus más profundas entrañas, pues para mí era una noche de horror o días de horror. Porque ¿De golpes? De golpes, de insultos, de amenazas, de dormir en el carro, de dormir en el cuarto de mis hijas durante meses y meses y meses, de esconderme en mi propia casa, de los horrores que uno vive ahí, puertas adentro. Era de ese tamaño, o sea, era una intimidación, o sea, es que no te lo puedo, es difícil describirlo, uno no puede creer que sea posible. Y te deja sin puesto, te saca y te deja sin plata. Nada, cero. Ni para tus hijas, y nada. Él tampoco les daba nada. Cero, porque pues
esas personalidades y él pues castigó a mis hijas porque pues tomaron partido, porque declararon contra él en la comisaría de familia, en medicina legal, bueno, en todo lo que hemos estado. Y pues no, hasta que la comisaría, Hasta que la comisaría. El primer avance que tuvimos fue en la comisaría de familia. La comisaría de familia, finalmente, después de bastantes meses, le dictaron una medida de alejamiento que funciona de cierta forma y pusieron unas condiciones, digamos, de alimentos. Entonces, de ahí empezó como a mejorar la cosa. Pero es que realmente no era ni es significativo dentro de todo lo que estaba No. pasando. ¿Cómo llega, después de muchas instancias, esto finalmente a la Corte Constitucional, que es la última corte, lo que llaman la Corte de Cierre? Esa tutela empezó justo después del proceso disciplinario que saca María Paula Donimpau y empezó buscando que la restituyeran a su puesto de trabajo. En primera instancia no la concedieron, salió muy bien, y después en segunda instancia la revocaron, o sea, como con una excusa técnica, no resolvió de fondo, pero dijo que la tutela no procedía, y pues un poco ese proceso tenía ese tercer paso, que es la selección de la Corte. Eso fue un camino largo para llegar a que la Corte lo seleccionara. Primero pasó por Sala y no lo seleccionaron. Después, con la ayuda del hermano de María Paula y Universidad de los Libertadores y sus abogados, presentamos otra insistencia y la seleccionaron finalmente, hasta que el 28 de marzo de 2025 finalmente publicaron la SU 019, que además SU significa sentencia de unificación, significa que es una sentencia que resuelve la situación de María Paula, pero además habla de muchos temas, de qué es lo que pueden hacer las tutelas en los casos de violencia intrafamiliar prolongada. Una sentencia muy importante, muy completa, y pues que tiene unas consecuencias para María Paula en lo individual muy, muy importantes. ¿Qué dice esa sentencia? Resúmela. Lo primero y tal vez lo más importante, reconoce la situación, reconoce que María Paula y sus hijas fueron víctimas de violencia doméstica sistematizada durante toda la vida de las niñas y los últimos 20 años de la vida de María Paula. Reconoce que esa violencia se extendió al ámbito profesional, a la universidad, que a María Paula la despiden y la desvinculan como consecuencia de esa violencia, que eso se refuerza porque la razón por la que supuestamente la despidieron, que la denunciaron además penalmente, la defendimos y la absolvieron ya y está en firme esa absolución. María Paula no tiene, digamos, en su contra absolutamente nada. Y entonces ordena que se restituya a María Paula a la universidad, a su cargo, que era de canciller, y ordena que le paguen los salarios que se le debían. Eso es lo que nosotros habíamos pedido, pero la Corte va un paso más allá. Y la Corte dice, dentro del examen que nosotros hacemos y dentro de las pruebas que se presentan, encontramos que esos actos de allá de 2017, 2018, que separan a María Paula de las sociedades que estaban en la asamblea y todos esos actos son consecuencia de la misma violencia. Y lo miran, es que, a ver, recordemos, Juan Luis Velasco había estado desempleado por 20 años, hasta que entró primero como asesor y a los pocos meses como presidente de una universidad, sin haber trabajado nunca en una universidad. La Corte mira todo ese contexto y dice, esto no pasó de gratis, esto no fueron decisiones que se tomaron ni por el bien de la universidad, ni porque fuera el candidato más competente, se tomaron por el contexto de violencia en el que estaban, y deshace todos esos actos. Finalmente la Corte ordena que se retrotraigan todos sus efectos a como estaba en el 2017, que las sociedades que estaban en ese momento en la asamblea sean las que están, y pues devuelve el control a María Paula. Y tú ya tienes el control. Ya. De la universidad que fundó Sí. tu papá. Sí. De la que yo soy egresado. Sí, lo sé. Con mucho orgullo. ¿Y cómo te sientes? Absolutamente feliz, todavía no lo puedo creer. O sea, ha pasado tanto tiempo que todavía no lo puedo creer. Me cuesta trabajo creer que es verdad. Como que finalmente me están pasando cosas buenas. No se están pasando cosas buenas. Que me tomo mis hijas también. O sea, es una cosa que no. ¿Y no qué puedo mensaje creerlo. le envías tú, María Paula, que entre otras hasta hoy nos conocimos?
¿Qué mensaje le envías a las mujeres que también muchas de ellas sufren esa violencia y que muchas veces creen que la otra persona va a cambiar? Que esas patologías en una persona es imposible que cambien. O sea, es imposible, al contrario, siempre se van incrementando. Siempre. No es fácil. No es para nada fácil. Pero finalmente es menos dolor que si no estuviera dentro. Sí, es menos fuerte estando fuera que estando adentro, por más de que no es fácil hacerlo desde fuera, y cuando hay toda clase de intimidaciones y hay toda clase de maniobras y de artimañas para someterlo aún más y yo creo hoy también al final de esta historia que yo creo que al final él siempre creyó que tarde o temprano yo iba a volver, no volver como él como pareja de matrimonio, sino a volver a decirle, hagámonos pasito, venga como arreglamos aquí y ya dejemos las cosas en paz. Yo pienso que esa fue su finalidad. Esta vieja la desbarato y la destrozo. O sea, te lo digo lo que le dije a mis hijas cuando salimos el día de la Corte Constitucional. Les dije a mis hijas, niñas, hicimos lo correcto, hablamos, hay que hablar. Ojalá la justicia llegue. Ojalá, no es que nos crean lo que dijimos y nos coman el cuento, no es eso. Es ojalá la justicia llegue, porque qué mejor para ellas que están empezando su vida saber que hay justicia en un país, a pesar de tantas injusticias. Valió la pena. Estamos recuperando la vida nuevamente. Muchas gracias. A ti, Rafael. Me encantó conocerte. Igualmente. Doc. Muchas gracias. Gracias por sus explicaciones y a ti. Me encantó conocerte. Gracias, igualmente. Bueno, Impao, yo te conocí a ti por Impao. Impao, cuando yo era un pésimo estudiante, me hizo apasionarme por el periodismo. Muchas gracias.